cambian. Ahí apareció una cosa en mi... Ahí sí. Voy. Que participan y que cambian a través del tiempo, viéndose influenciada por las emociones, por ejemplo, ¿no es cierto? Por los acontecimientos, por los sentimientos, por los estados de ánimo de las personas. No llegamos a trabajar igual cada día. Y los niños y las niñas tampoco llegan al colegio igual cada día, ¿no? Puede que sí, pero puede que algún día cambie absolutamente este estado, ¿no? Puede ocurrir algo afuera de la entrada que nos cambie completamente la visión de nuestro día. Entonces, por lo mismo, las características y la calidad de cómo percibimos el clima pueden ser distintas y por ende cambiantes. Y esto es la característica de dinamismo que tiene la convivencia escolar. Por último, y muy importante, la convivencia es un fenómeno complejo. Es un fenómeno complejo porque es profundamente social y humano. Cada miembro de la comunidad educativa trae y aporta un modo de relación, un modo de convivir que ha aprendido en sus experiencias previas, ya sea a nivel familiar o en otros contextos sociales en los que ha participado. Entonces, como la escuela nos hace encontrarnos e idealmente caminar en comunidad hacia un propósito común, a veces no coincidimos en este sentido, ¿no es cierto?, en este encuentro. No coincidimos en el sentido valórico con las personas, no coincidimos porque no tenemos las mismas costumbres y se producen desacuerdos que hay que conversar, ¿no es cierto?, conflictos que hay que resolver, que debemos aprender a resolver. Entonces, después de entender estas características del fenómeno convivencia, podemos darnos cuenta, como resumen, ¿no es cierto?, de que cada actor participa de la convivencia desde su singularidad y desde su etapa de desarrollo socioafectivo en el que se encuentra en ese momento, desde su individualidad, ¿no? Esto es lo enriquecedor, porque somos un espacio de encuentro, ¿no? Y debemos entender ese encuentro como una oportunidad de la escuela del siglo XXI, ¿no? Que todos somos diferentes y comprender esta diversidad como una riqueza, los conflictos y diferencias como oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Pero además, y muy fundamental, tenemos que comprender que en esta diversidad nosotros trabajamos con niños y con niñas. Es decir, tenemos una relación de asimetría, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el deber, por un lado, de formar personas, pero a la vez de ser garantes de derecho y de protección. Entonces, desde esta definición que hemos ido armando, primero con la idea que ustedes tenían en su cabeza, que me imagino que se ha ido nutriendo con lo que yo les he ido diciendo, ¿no es cierto? Esta definición conversa plenamente con lo que nos propone la política pública, ¿no? La Política Nacional de Convivencia Escolar, que dice que la convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad: estudiantes, docentes, asistentes de la educación, directivos, padres, madres y apoderados y sostenedor, abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se producen entre los grupos de individuos, ¿no? Equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de la institución, e incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones del entorno, ¿no? Entonces, yo quisiera mencionar algunas visiones que quizá ustedes pensaron, ¿no es cierto?, pero que son restringidas de cómo vemos la convivencia escolar y de las cuales tenemos que salir con una apertura, ¿no es cierto?, que es lo que yo quisiera que rescataran de este seminario. Y que son definiciones de convivencia que se escuchan frecuentemente y que obviamente en nuestro proceso de formación también como educadores, como asistentes de la educación, tenemos que ir mejorando, nos tenemos que ir nutriendo. Por ejemplo, a veces entendemos a la convivencia escolar como solamente la celebración y la conmemoración de fechas importantes, ¿no es cierto?, que si bien nos permite el logro de algunas metas de aprendizaje, derechamente podemos comprender, ¿no es cierto?, que no abarca la dimensión convivencial completa. Es una visión muy restringida de verlo. Por otro lado, otro, digamos, como clásico, también podríamos llamarlo un mito de cómo se ve lo que es la convivencia escolar, es
únicamente bajarlo al control de la indisciplina, ¿no es cierto? En muchos lugares todavía la convivencia escolar es sinónimo de los estudiantes que se portan mal, ¿no? Y que si bien es una parte importante, sin duda, ¿no es cierto? Debemos mirarlo también desde cómo nos estamos relacionando con este estudiante, entre nosotros mismos, desde la casa, ¿no es cierto?, hasta la toma de decisiones en relación, por ejemplo, a la medida disciplinaria, ¿no es cierto? Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es el marco normativo y qué nos indica, porque es muy importante tenerlo presente, manejarlo y que sea útil, ¿no? Entonces, de nuevo los voy a provocar con una pregunta. Ya me gusta que se vayan haciendo preguntas a ustedes mismos porque así yo estoy segura que aprenden. ¿Por qué ponemos atención a cómo convivimos en la escuela? Educar en convivencia constituye una misión primordial de la escuela porque, como se expresa en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en la legislación del país, la educación tiene como principal función el pleno desarrollo de las personas para que puedan ser miembros activos en la sociedad y realizar su propio proyecto de vida. Entonces, ¿cómo quiero que miremos este pequeño pedacito de la norma, ¿no?, que es tremendamente ambicioso? Primeramente dice que la principal función de la escuela es el desarrollo de las personas como agentes activos en la sociedad. O sea, que esa es la principal función de la escuela. Aprendemos a relacionarnos en la escuela, eso es algo que siempre escuchamos, ¿no? Y que además reafirmamos con la norma. No solamente siempre lo escuchamos entre nosotros, sino que además está reafirmado por la norma. Como ya mencioné, el colegio, la escuela es un lugar de encuentro de diferentes. Por lo tanto, los educadores, nosotros los asistentes, tenemos una responsabilidad social al proponernos formar personas capaces de ser socialmente activos, y esto debemos hacerlo desde actos pedagógicos, ¿no es cierto?, que se enmarcan en cómo esperamos que sean las personas socialmente activas, que esa es una respuesta que vamos a dar en unos minutitos más, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos convivir? ¿No? Es un elemento planteado y respondido en la política pública, en la Política Nacional de Convivencia Escolar, por un lado, y por otro lado, en nuestra regulación de formación ciudadana. Contestando esta pregunta inicial, que les hice nuevamente, que la voy a contestar, ¿por qué ponemos atención a cómo convivimos en la escuela? Primero porque debemos responder a ese mandato, atendiendo a lo convivencial en la escuela y a la formación ciudadana, con el objetivo, ¿no es cierto?, de que los educandos sean miembros activos en la sociedad, capaces de realizar su propio proyecto de vida desde formas respetuosas, inclusivas, dialogantes, no violentas y con un fuerte sentido de la participación, ¿no? Esa es la manera en cómo la política pública nos dice que tenemos que promover la buena convivencia. Entonces, nos hace tributar la política pública además en tres conceptos clave que dialogan y que se repiten a la hora de comprender la implicancia de la convivencia escolar y cómo entramos nosotros desde nuestro rol de responsables formadores, tanto por derecho como por deber, ¿cierto? Estos conceptos son promover, prevenir y canalizar la participación. Estos emanan de leyes diferentes, ¿no? Tenemos la Ley General de Educación, la Ley de Violencia Escolar, la Ley de Inclusión, la ley que crea el Plan de Formación Ciudadana, ¿no es cierto? Y entre tantos decretos con fuerza de ley y circulares, ¿no es cierto?, que ustedes me imagino que habrán leído, habrán escuchado, y que es importante que los tengan presentes y que sepan que existe, que esto está regulado y que existen orientaciones para ello, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la formación ciudadana? Que conversa tanto con lo que yo estoy planteando, ¿no? Y para que vean que de alguna manera está todo articulado. Diseñar acciones que permitan a los estudiantes, a las y los estudiantes, perdón, participar de procesos formativos cuyo centro sea la búsqueda del bien común, es decir, vivenciar el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad, la conciencia respecto de sus derechos y responsabilidades en tanto ciudadanos, ¿ya?
Ese es el objetivo de la formación ciudadana del Mineduc. Ahí están, por si quieren mirarlo también en su pantalla, ¿ya? Y me detengo en vivenciar porque aprendemos a hacerlo, ¿no es cierto?, en tanto vivimos en la experiencia de hacerlo. Y consideramos que el resto, además, que la misma comunidad colegio también lo hace, y que el sistema dentro de la escuela es un ambiente propicio para que se viva el respeto, para que se viva la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad. Estos valores, ¿no es cierto?, que están mencionados ahí, desde una conciencia por los derechos y por los deberes. Desde la gestión, ¿no es cierto?, hasta lo que hacemos cuando estamos en los patios, desde la entrada al colegio hasta lo que hacemos cuando nos vamos. Entonces, es un marco súper ambicioso, pero por lo mismo puede utilizarse esta mirada como orientaciones súper enriquecedoras para fortalecer el aprendizaje de la convivencia en las escuelas. Vamos a revisar la política entonces, el tercer punto, la Política Nacional de Convivencia Escolar y su carácter formativo, ya que es muy importante que la conozcamos, que la revisemos, por supuesto está disponible en internet, ustedes la pueden leer. La Política Nacional de Convivencia Escolar entrega una orientación desde un horizonte ético en el cual nos paramos para, como ya mencioné, promover, prevenir y canalizar la participación. Es decir, nos dice cómo y desde qué punto de vista hacerlo, ¿sí? Nos entrega una mirada profundamente pedagógica que nos dice que a convivir se aprende en el ejercicio mismo de la convivencia. A convivir se aprende conviviendo. El niño y la niña aprenden modos de relación en tanto viven esos modos de relación, ¿no es cierto? El clásico ejemplo, que es muy bueno, por cierto, del respeto. Yo aprendo a respetar en tanto comprendo que fui respetado, ¿no es cierto? Y eso lo reproduzco, porque fui una persona respetada. Por lo tanto, soy una persona respetuosa, no conozco otra manera, ¿no es cierto? Rescato la siguiente cita del Mineduc. En el establecimiento educacional se aprende a convivir, sea para fortalecer la inclusión o para alimentar la discriminación, para aportar a la comunidad o para dañarla, ¿no es cierto? Aprendemos a convivir las mismas formas en las que nosotros convivimos. Ese es el carácter formativo que tiene nuestra Política Nacional de Convivencia Escolar. Es decir, todo el tiempo nuestra convivencia es un elemento de formación. El objetivo de esta política pública está planteado de la siguiente manera: orientar y fortalecer los procesos de enseñanza, ¿no es cierto? Es una orientación de aprendizaje y de gestión de la convivencia escolar para el desarrollo de los ámbitos personal y social y del conocimiento y la cultura, tanto de los estudiantes como del conjunto de la comunidad educativa. Así como los estudiantes aprenden, la comunidad también va aprendiendo. Entonces, este objetivo dialoga fuertemente con un horizonte ético, que nos hace entender que la convivencia se despliega en el dominio de la ética, porque el objetivo de esta está en el discernimiento sobre nuestras actividades de la búsqueda del bien común. ¿No es cierto? Recordemos lo que plantea la Ley General de Educación en su 9º artículo, donde dice que somos una comunidad que atiende a un propósito común y todo el tiempo estamos en función de actuar desde el bien, ¿sí? Desde lo que yo sé que está bien, para el bienestar de nosotros mismos hacia el logro de un objetivo. Entonces, ya que ya tenemos bastante información, ¿no es cierto? ¿Cómo es la convivencia que queremos promover? Desde la política pública como una orientación, desde la política nacional, ¿cómo nos va a orientar, ¿no es cierto? Se nos proponen 4 modos de convivir, 4 formas, que son un piso mínimo, comprendiendo que tienen una naturaleza formativa, ¿no es cierto? Porque los establecimientos educacionales, además, como ya mencioné, son verdaderas oportunidades para aprender a vivir juntos. Entendiendo que aprender a convivir, ¿no es cierto?, se aprende conviviendo, que nunca se les olvide eso. Entonces, los modos de convivir que nos propone la política nacional son un piso mínimo, como ya dije, y debe orientar nuestras prácticas pedagógicas. El primer modo de convivir son 4. Se plantea como una convivencia basada en ahí también están en la pantalla por si acaso, si es que les sirve de apoyo, y si no pueden ver la pantalla, no se preocupen porque es lo mismo que digo yo y estoy tratando de hablar fuerte y claro.
una convivencia basada en un trato respetuoso entre todos los actores de la comedia. Como dije hace un ratito, aprendí a respetar en una comunidad que me respetó, ¿cierto? Aprendí a respetar porque fui respetado, y de la misma forma soy respetuoso conmigo mismo como con los demás. A veces en la misma sala nos encontramos a nosotros mismos diciéndoles a los estudiantes, no estás siendo respetuoso, ¿no es cierto? A niños y niñas de segundo básico, por ejemplo, o cuando volvimos de la pandemia, ¿no? Les decíamos, oye, pero no estás siendo respetuoso. Bueno, pero es que a ese estudiante hay que enseñarle cuál es tu idea que tienes tú del respeto, y que puede ser la idea del respeto que quieres transmitirle, pero hay que enseñársela, ¿no es cierto? ¿Cómo se la enseñamos? Modelando, siendo respetuoso, y además, por cierto, con diversas otras herramientas, como decir lo que es el respeto, mostrarlo con los demás compañeros, etcétera, ¿no? Como segundo modo de convivir, voy en el 2, una convivencia inclusiva, ¿no? Cuando un grupo más pequeño se mezcla con un grupo más grande de niños, no necesariamente se mezclan, no necesariamente son amigos, pero pueden estar, pueden aprender juntos, ¿no es cierto? En un clima nutritivo. Tercer modo de convivir, una convivencia caracterizada por la participación democrática y la colaboración. Debemos encontrar y otorgar espacios de participación para todos y todas los niños de nuestra escuela, y debemos procurar que este derecho se cumpla, ¿ya? Debemos buscar formas cada vez más colaborativas de trato, cada vez más participativas de acción. Y por último, el cuarto modo de convivir es que debemos promover en la escuela, ¿no es cierto?, la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. No voy a ejemplificar acá porque en un ratito más voy a detenerme en los conflictos un ratito, que es un tema que yo creo que a todos y todas nos interesa, ¿no? Entonces, de nuevo, los voy a invitar a reflexionar y a hacerse preguntas. Los invito a reflexionar sobre lo siguiente, ¿no? Mirándonos, nuestro actuar como formadores, ustedes, como asistentes de la educación. ¿Cómo promuevo la buena convivencia? ¿No? Recuerden que les dije 3 palabras clave: promover, prevenir y canalizar la participación. ¿Cómo yo promuevo la buena convivencia? Que está textual en la Ley de Violencia Escolar. Tenemos el deber de promover una buena convivencia, desde prácticas pedagógicas con formas cada vez más respetuosas, más inclusivas, no violentas y dialogadas de trato. ¿Cuáles son mis prácticas con las que yo promuevo una buena convivencia, un buen trato, una convivencia respetuosa? ¿Cómo prevengo la violencia? ¿No? De la misma manera, tenemos el deber de prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones o hostigamiento. También Ley de Violencia Escolar. Debiese ser, ¿no es cierto?, que en una convivencia respetuosa e inclusiva sean cada vez menos frecuentes los episodios de violencia escolar, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas formas son fuertemente preventivas, estos modos de convivir, ¿no? Entonces tengo que adquirirlos, tengo que modelarlos, promoverlos. ¿Cuáles son mis prácticas concretas a la hora de atender este deber, ¿no? Y por último, ¿cómo canalizo la participación? Se espera que desde mi rol formativo yo procure promover la participación activa en la escuela para atender al derecho y al principio de participación establecido en la norma. Este es nuestro marco valórico y lo podemos encontrar plasmado en la política pública. Entonces, ¿se acuerdan que nos preguntamos por qué ponemos atención a cómo convivimos en la escuela? Bien, considerando que si bien nuestra convivencia es dinámica, debemos buscar formas cada vez más respetuosas, cada vez más inclusivas, cada vez más dialogantes, participativas, colaborativas y no violentas de construir nuestra convivencia diaria. Considerando siempre que además el convivir nunca es un estadio terminado, nunca es una situación finalizada, listo, ya convivimos bien, de aquí siempre va a ser igual, porque es dinámica, cambia, ¿cierto? Y además es un proceso formativo continuo. Entonces hay que siempre tener presente que en nuestra práctica tenemos que ocupar, digamos, toda nuestra fortaleza para transitar desde esos modos de convivir, ¿no? Con este marco en función del bienestar
de nuestra propia comunidad para lograr tener climas cada vez más nutritivos que sean propicios, por cierto, para el aprendizaje. Permítame tomar un poquitito de agua. Entonces, estos enfoques que ya conocimos, ¿no es cierto?, ¿cómo impactarán en la concepción que tiene el niño o que tenemos nosotros mismos también de las normas en el colegio, de las normas en la escuela, ¿no es cierto? Finalmente, gracias a este marco que hemos ido aprendiendo hoy, hemos ido aprendiendo también todos como comunidades a pasar desde un enfoque punitivo a uno formativo, ¿ya? Pasamos de hacer respetar la norma por miedo al castigo, a lograr entender por qué es tan importante respetar la norma y aprender de ello, porque debemos enseñarlo, ¿no? Logramos que se comprenda que la norma va más allá de que la respetes porque te voy a castigar, porque vas a ser retado, porque te vas a ir a la inspectoría, porque te anoto, llama al apoderado, ¿no es cierto? Porque cuando hago eso, ese modo de relación también enseña, ¿no es cierto? Enseña maneras punitivas de relación, enseña a que yo voy a cumplir con algo por miedo a que me pase algo, ¿no es cierto? Pero las normas también deben enseñarnos, deben ser una herramienta pedagógica, los reglamentos internos deben ser una herramienta pedagógica, ¿ya? Démosle una miradita rápida a las normas porque es importante. Hablamos de que se haga cumplir o que se cumpla la norma, ¿no es cierto? Siempre pedimos que seamos personas respetuosas, pero además procuramos desarrollar prácticas que modelen el respeto. Tenemos que modelar el respeto por la norma, ¿no es cierto? Tenemos que lograr que se aprenda de ella. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? Antes de terminar con este punto, ¿por qué es tan importante que nos quedemos en silencio? Es importante que te quedes en silencio, que yo me quede en silencio porque estamos cumpliendo una norma y porque si no me van a castigar o me van a anotar, ¿no es cierto? Que sería el castigo. No, es importante que yo me quede en silencio porque mis demás compañeros tienen que escuchar, porque tienen que aprender, ¿no es cierto? Y eso promueve el bien común. Y con eso logramos un objetivo que tenemos como curso, un objetivo que tenemos como grupo, ¿no es cierto? Siempre desde una lógica pedagógica. Entonces, ¿dónde estamos nosotros como asistentes de la educación, como formadores en esta parte? Cuando explicamos el por qué, cuando nos detenemos a hacerlo, cuando nos damos el tiempo de hacerlo con los estudiantes. No hay reglamento mejor aplicado, digamos, que el que se comprende. Incluso que los mismos niños creen sus propias normas de convivencia en la sala, por poner un ejemplo. Entonces quisiera que miráramos un cuadrito que ya está ahí en la pantalla, que es un cuadro comparativo que ejemplifica de manera súper concreta cómo esta forma de ver el concepto de convivencia escolar genera un cambio de paradigma en nuestro accionar. ¿Ya? Por ejemplo, respetar el turno para hablar, ¿no es cierto? Si lo vemos desde un sentido solamente para que el colegio y la sala estén en orden, ¿cierto? Para que no venga alguien y nos mire y nos diga algo, vamos a decir, levanten la mano para hablar, que no se haga tanto desorden, ¿no es cierto? Pero si lo vemos como con un sentido para la vida, desde donde podemos aprender, podemos plantearlo como, levanten la mano para hablar, porque así respetamos el turno de cada uno, ¿no? Ahí estoy, promoviendo un modo de convivir y además desde un sentido completamente formativo. Me voy a detener únicamente en ese ejemplo, pero ustedes lo pueden leer y de todas maneras va a quedar a la mano esta presentación por si les gustó. ¿No es cierto? Con esto, como ya dije, entonces el estudiante reflexiona sobre su actuar, reflexiona sobre el bien común, comprende la norma, no la cumple por temor al castigo, porque lógicamente eso no necesariamente es muy bueno para ese estudiante. Entonces, voy a pasar al cuarto punto. Quisiera que desde ahí, desde las normas, saltáramos a el concepto de conflicto, ¿no? Que es bueno que tengamos una noción de esto. Después mi compañero Davis va a profundizar en nuestro rol específicamente como asistentes de la educación y cómo podemos influir en todo esto, pero me interesa mucho que tengan los conceptos básicos súper claros, ¿ya?
El conflicto, ¿no? Que es un tema que quizá a todos nos llega de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Considerando una mirada más clásica, por decirlo de alguna manera, que es la que traemos nosotros y nosotras desde nuestra propia formación como escolares que fuimos, el concepto de conflicto siempre lo relacionamos con algo negativo, ¿no es cierto? Con un problema, con una agresión, con un rompimiento. Rara vez pensamos el conflicto como algo positivo, ¿no? Como una oportunidad de crecimiento, simplemente porque no aprendimos así, ¿no es cierto? Y por eso es tan importante que aprendamos esto desde que somos muy pequeños. No aprendimos así, es ahí donde tenemos un gran desafío en las escuelas, que por supuesto no es imposible de lograr, ¿sí? Aunque sea muy grande porque depende de nosotros mismos, ¿no? Siempre va a haber conflicto, ¿no? Ya lo mencioné anteriormente, ¿no? Que vayamos a muchos cursos, que aprendamos muchas cosas, no hace que en el ambiente que estemos dejen de haber los conflictos. Lo importante es cómo los abordamos, ¿ya? Son elementos que podrían considerarse incluso como axiomas movilizadores de desarrollo, dependiendo de cómo construyamos la resolución del conflicto. Si es desde el diálogo, nos enseña, por ejemplo, porque esa es la gracia, ¿no? Que todos podamos aprender. Desde el diálogo nos enseña a abordar los conflictos, a pararse frente a ellos, como de alguna manera sacar cosas en limpio, ¿no? Poder reflexionar sobre mi propio actuar. Se deben enfocar la resolución de conflictos en maneras que nos hagan sentido como comunidad, no solamente la parte individual, sino que también a maneras más colectivas de cómo estoy resolviendo el conflicto. Ahí está la clave, ¿no? Primero en el marco del derecho y segundo, que sean coherentes a la propuesta común que tenemos como colegio. Y esta propuesta debiese ser conocida, está siempre plasmada de manera muy bonita en los proyectos educativos de cada colegio, ¿no es cierto?, de los reglamentos internos, y además tiene que conversar con nuestro horizonte ético que estamos viendo que emana de la política pública. Nosotros acá muchas veces entramos en situaciones tensas porque estamos en el plano de la reacción cuando estamos frente a un conflicto, y es súper importante que entendamos tres cosas, ¿no? La forma en cómo se maneja, se aborda y se resuelve un conflicto es la que puede tener consecuencias negativas o positivas en cómo aprendemos a manejar. La escuela es un lugar donde los estudiantes aprenden a manejar bien o mal los conflictos, asumir responsabilidades, hacerse cargo, a ser autónomo, frente al enfrentamiento de situaciones que los conflictúan con los demás. Bien tratado, el conflicto es una oportunidad de aprendizaje. Mal tratado puede ser un impedimento incluso para el aprendizaje, ¿no? Entonces, aprender a manejar bien los conflictos es parte central del proceso de formación de los estudiantes, y si es que se aprenden a manejar adecuadamente los conflictos, son una oportunidad. Porque, insisto, no dejamos de estar expuestos a ello ni en la escuela ni a lo largo de la vida. Entonces, ¿dónde aprendemos a enfrentar estas situaciones? En el mismo colegio, ¿no? ¿Qué pasa cuando de niño aprendí formas evasivas de manejarlo, formas violentas de manejarlo? Es muy relevante. Entonces, ¿qué se sugiere desde nuestro rol de formadores, de asistentes de la educación, como personas que intervienen en la resolución del conflicto? 3 puntos, ¿no? 3 pasos, digamos, para abordar ese conflicto en el que estamos, el que tenemos al frente. Primero, la regulación emocional de la persona, ¿ya? No podemos entrar a resolver nada si es que el niño no está regulado, ¿no? No está calmado. Si la persona sigue llorando, incluso un adulto, ¿ya? Cuando una persona sigue súper enojada con eso encima, es casi imposible incluso conversar, ¿no es cierto? Si el niño sigue llorando, gritando, pegando, no se va a llegar a nada. Y es algo a lo que nos vemos enfrentados como asistentes de la educación a diario, ¿no es cierto? Entonces, demos el espacio para que la persona, el niño o la niña, baje, se calme. ¿Qué estoy enseñando cuando doy el espacio? Enseño algo cuando doy el espacio para que la persona se calme, ¿no es cierto? Lo baja por un lado, pero además le estoy diciendo que la escuela le da espacio a su emoción, lo respeta, ¿no es cierto? Le permite
tener un espacio para calmarse. No le digo, anda a sentarte, no, anda a sentarte el tiro ahí. Aunque estés llorando, no me importa, ¿ya? Luego, el uso del diálogo formativo. Luego de producir la regulación emocional, o sea, cuando la persona se calmó y se puede entrar en conversación, podemos dar un diálogo formativo, ¿no? Que apunta a conocer las perspectivas, ¿no es cierto? Que lo que permite aportar, ser oído y de paso atender el derecho, ¿no es cierto? ¿Y qué enseño cuando escucho al otro? ¿No? Aquí estoy en un espacio de protección donde se me escucha. Y es muy importante que el niño también va a aprender a reconocer los daños causados, ¿no es cierto? Y a imaginar desde él mismo, autonomía, alternativas posibles para la conducta o la reparación, ¿no es cierto? Porque muchas veces después de un conflicto hay que hacer una reparación. Entonces también enseño, promuevo la participación, ¿no es cierto? Permito participar en el proceso y que el estudiante se haga responsable de la resolución del conflicto, ¿no? Entre muchas otras cosas que se nos pueden ocurrir que en ese momento se están dando y se están aprendiendo desde brindar ese espacio. Entonces, por último, como tercer paso, digamos, utilizar acciones reparatorias, ¿ya? Durante los conflictos y en otras circunstancias de la convivencia, como ya dije, pueden ocurrir situaciones que para alguna de las partes se haya causado mucho daño y la otra parte es muy importante que tenga conciencia de esto, ¿no? Desarrollamos también la empatía en el colegio. Entonces, junto con las consecuencias que estos actos puedan tener, es recomendable utilizar acciones reparatorias que ayuden a que los estudiantes tomen conciencia de sus actos, ¿ya? Y de las consecuencias que esto tiene y que al mismo tiempo reconozcan que es posible reparar y que es posible seguir adelante y que el conflicto se trató, no se postergó, no se dejó ahí, no fue una profesora que dijo ya, dense la mano. Y los niños ni siquiera pudieron hablar, enojados, se dieron la mano y después se tuvieron que encontrar en el recreo y en verdad volvieron a pelear porque no se solucionó nada, ¿no es cierto? Empatizar con el otro y sentir la necesidad de reparar desde adentro, o sea, desde lo que les pasa a ellos como personas parte del conflicto, no impuesta por la autoridad y como ya dije antes, no por temor al castigo. Ahí se vincula con las normas, ¿no es cierto? Entonces, enseñemos a resolver los conflictos para aprender a convivir con justicia, en democracia y en paz, ¿no es cierto? ¿Y qué modo de convivir estoy promoviendo cuando hago toda esta práctica y que era uno en el que yo me quise detener? Es en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Pacífica, no pasiva, pacífica, que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, para ir cerrando, dos conceptos muy importantes que quiero que tengan claro para que amplíen, ¿no es cierto?, su lenguaje y cómo se enfrentan a todo este fenómeno de la convivencia escolar. Primero, ¿cómo va a impactar todo esto en el clima escolar, ¿no? Y por último, para cerrar, voy a terminar con cómo va a impactar en esta idea quizá más compleja de definir que convivencia, que es cultura, ¿ya? Al igual, clima primero, clima escolar, al igual que el concepto de convivencia escolar, el clima también ha sido definido y descrito de diferentes maneras, ¿ya? El clima escolar tiene un antecedente en contextos laborales, ¿ya? Se utilizaba para ver el clima de las empresas, ¿no? Y luego en el ámbito educativo se utilizó el concepto para la investigación de las escuelas eficaces, para determinar cuáles eran los elementos que estas escuelas tenían en común, porque, ¿no es cierto?, se podían rescatar, ¿no es cierto?, en pro del mejoramiento. Entonces, ¿cómo podemos definir el clima escolar? El clima, y que ahí está bien que uno diga, el clima no me gusta, el clima en la escuela, más que la convivencia, ¿no? El clima es la percepción que los individuos tienen de distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades habituales y en este caso en el colegio, ¿no es cierto? Ahí hay otra cita escrita también del Mineduc, pero me voy a quedar con eso. Percepción. Entonces son percepciones subjetivas, ¿no? Que se construyen a partir de las experiencias que viven los miembros de la comunidad educativa y refleja la interacción entre las características personales de las personas y las organizaciones,
¿ya? Entonces resulta muy beneficioso conocer estas percepciones y variables internas en la escuela, ¿ya? Es de suma importancia hacerlo, y hay herramientas para lograr conocer las percepciones. Por ejemplo, ¿qué herramientas? Tenemos entre los IDPS, los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, que nos entrega la Agencia de la Calidad de la Educación. Se considera el indicador de clima de convivencia escolar, ¿ya? Que pone énfasis en las percepciones que tienen los integrantes de la comunidad sobre el ambiente de respeto, el ambiente seguro y el ambiente organizado, ¿ya? Si es que, ¿cómo me considero dentro de esos conceptos, esos rangos? Entonces, para la gestión de la convivencia, según lo que hemos ido conversando, ¿no es cierto?, es de suma importancia conocer la percepción del clima de las personas, porque influye directamente en el comportamiento de las personas, y por lo tanto, en las características de las convivencias que mencionamos, que tienen que ver con que es una dimensión compleja, ¿no es cierto?, y es una dimensión dinámica. Al conocer el estado del clima, es crucial poder intencionar acciones que beneficien la creación de climas nutritivos, ¿ya? Clima nutritivo, voy a ocupar ese concepto, ese es el que a mí me gusta. Acciones que puedan ser sistemáticas y por lo tanto evaluables, ¿no es cierto?, para propiciar un clima nutritivo en mi escuela, ¿ya? Yo, como asistente de la educación, como trabajador de la educación, ¿cómo impacto en el clima, ¿no es cierto? Por ejemplo, procurando espacios de participación que beneficien climas nutritivos, ¿ya? En la escuela con los niños y con las niñas, promoviendo una buena convivencia desde ambientes respetuosos, modelando el respeto, siendo respetuoso. A eso me refiero con modelando el respeto, ¿no es cierto? Modelando la inclusión, propiciando climas de participación con los apoderados, ¿no es cierto? Con mis colegas incluso, por supuesto, ¿ya? De esta manera puedo impactar en crear o quizá pasar desde un clima tóxico a un clima nutritivo, ¿ya? Aquí quisiera que miraran una última tabla que les traje ejemplificadora, ¿no es cierto? Que ojalá que de verdad que espero que les sirva, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando pasamos de un clima tóxico, ¿no es cierto?, a un clima nutritivo? Cuando ya nos damos cuenta de cómo podemos influenciar en eso. Hay una percepción primero de injusticia, ¿no es cierto? Se percibe justicia. Ausencia de reconocimiento explícito de logros, ¿ya? Qué importante reconocer los logros, ¿no es cierto? Qué importante que reconozcan nuestro trabajo incluso, que nos den las gracias. Oye, agradezco tu trabajo, lo haces muy bien, estoy contento, contenta. Predomina la valoración positiva, tolerancia a los errores, ¿no es cierto? Porque todos en la escuela nos equivocamos, estamos todos aprendiendo, ¿ya? Sensación de ser alguien valioso para los demás, sentido de pertenencia, y cómo sería por el contrario, ¿no es cierto?, un clima tóxico desde este punto de vista, ¿ya? También les dejo esa información, les voy a dejar la tablita. Entonces, para finalizar, ¿cómo impactará, cuál será el alcance, ¿no es cierto?, de la convivencia escolar en nuestra cultura institucional? ¿Ya? Sí, habían utilizado el concepto de cultura institucional. Es bien interesante, es bien amplio. La cultura escolar tradicional, ¿no es cierto?, se caracteriza por la existencia de estructuras burocráticas, ¿no es cierto?, que tienen gran influencia en la toma de decisiones, ¿ya? No necesariamente todavía en todos los colegios se les pregunta, ¿no es cierto?, a cada estamento por su opinión para tomar alguna decisión, ¿sí? Tenemos una organización todavía jerárquica en los colegios y con relaciones verticales, ¿no es cierto?, y normadas. Pero desde ese lugar estamos transitando, ¿no? ¿Y hacia dónde tenemos que transitar? Porque estas formas de relación no son solamente con los niños y con las niñas. Ya entendimos que la convivencia escolar es transversal a toda la institución, a toda nuestra comunidad educativa, en todos los grupos de personas, ¿no es cierto? Entonces, en esta forma de hacer, de entender y poner en práctica el convivir,
tradicional, digamos, hay un alto grado de control por parte de la autoridad central, ¿no es cierto? Y la cohesión hacia el colegio se constituye en torno a las normas y a la instrucción y a su cumplimiento, ¿ya? La idea es ir pasando, ¿no es cierto?, a una gestión, a un trabajo más horizontal, ¿ya? Ese es el desafío de la escuela actual, ¿cierto? Nos invita a nuevas formas de liderazgo, donde hay un ofrecimiento de tener una mirada diferente, cambiar esta verticalidad a una mirada colaborativa de trabajo, a una gestión más horizontal, como dije, que es una cultura escolar que podría denominarse más colegiada, ¿ya? En tanto se caracteriza por estructuras de colaboración y participación, con metas compartidas y normas construidas colaborativamente. Como dije hace un rato, no solamente a un niño o a una niña le hace sentido la norma porque la construyó en su comunidad curso. A nosotros también, como trabajadores en un colegio, nos hace sentido una norma cuando la construimos colaborativamente en el colegio, ¿no es cierto? En este caso, la cohesión de la comunidad se logra por la adhesión a un propósito común. Y qué importante, ¿no es cierto? Eso que está plasmado en el proyecto educativo. Lo reviso, lo leo, lo conozco, lo converso, ¿no es cierto? Es compartido y eso le da sentido a las acciones y prácticas y procesos escolares, ¿no? Lo que se sugiere promover como estrategia para el cambio y la mejora de la calidad de la convivencia escolar es el fomento de una cultura escolar desde una visión y gestión de esta manera, como les digo, colegiada, basada en la participación de cada actor desde sus deberes y desde sus derechos, con formas cada vez más respetuosas, inclusivas, dialogantes y no violentas de respeto por lo diverso, por lo emocionalmente diverso, desde la participación y con una raíz profundamente pedagógica de trato, ¿ya? Que sean incorporadas en nuestras comunidades, en nuestras escuelas. Que los tratos respetuosos sean los modos de relacionarnos que tengamos, ¿no es cierto? Inclusivos, dialogantes, participativos, que esas sean nuestras formas y que estén tan arraigadas en nuestras maneras que podamos decir, no, en este colegio nosotros nos tratamos así. Esa es nuestra manera de tratar. Eso, muchísimas gracias por escucharme. Ojalá que les haya gustado, ojalá que les haya quedado claro. Como les dije, los invito a escuchar, por cierto, a mi colega Davis, quien va a profundizar mucho más en el rol de los asistentes de la educación. Hemos presentado algo para ustedes, preparado, perdón, algo súper interesante. Así que los dejo invitaditos para que sigan con nosotros. Muchas gracias, Francisca, por la brillante exposición, muy interesante. Como tú dijiste, Davis nos va a conversar luego sobre el rol de los asistentes de la educación en las comunidades educativas en el marco de la convivencia escolar. Yo, antes de hacer una pequeña pausa, quiero pasarles un par de avisitos, si son tan amables. No se olviden de, en el chat, registrar su RUT, por favor, para poder identificarlos después y enviar los certificados correspondientes. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. Después me comunican que el secretario ministerial de Educación de Ñuble, don César Riquelme, podría darnos un saludo. Y continuamos con este seminario. 5 minutos entonces y nos vemos. Muchas gracias.
Aló, aló. Bueno, estimados amigos, continuamos. A mí me gustaría pedirles nuevamente que no se olviden de anotar el root en el chat correspondiente. Y les quiero pasar un avisito para todas las personas que participan en nuestras actividades, conversatorios, cursos. Nosotros les entregamos una charla gratuita. Para los que estén interesados pueden anotarse en el chat. El día 6 de septiembre próximo a las 7 de la tarde va a haber una charla muy útil que es sobre comunicación efectiva. Es realmente una charla interesante que nos puede servir a todos. Dura 2 a 3 horas dependiendo de la cantidad de gente que haya, porque nos gusta conversar. Va a ser con conversación, qué sé yo, y con responder preguntas en vivo. Bueno, está al aire, por decirlo así, don César Riquelme, que es el secretario ministerial de Educación de Ñuble, quien también quiere darles un pequeño saludo antes de pasar a don Davis Rojas. Don César, buenas tardes, ¿nos está escuchando por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Bueno, efectivamente quiero aprovechar de dar un saludo muy, muy cariñoso a todas las y los asistentes de la educación que se encuentran en esta jornada de reflexión. Quiero saludar con mucho cariño a don Miguel Gaete, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Educación, y valorar tremendamente la actividad que están realizando, porque se inscribe claramente dentro de lo que son las políticas del Ministerio de Educación. A partir de lo que es el programa de Seamos Comunidad, en donde uno de sus lineamientos más relevantes tiene que ver precisamente con la convivencia escolar. Escuché muy detenidamente la primera presentación y efectivamente tenemos que entender que la convivencia escolar se inscribe dentro de lo que es el tema de las emociones. El tema del enfoque emocional es esencial en el tratamiento de la convivencia. Hoy día muchas veces se comete el error de enfocarlo o solo en los estudiantes o solo en los docentes, cuando en la práctica son los asistentes educacionales los que muchas veces son los más cercanos a los estudiantes y son los que primero reciben la información necesaria para poder incluso prevenir que hayan situaciones que escalen o que se compliquen o finalmente resulten en situaciones más graves. Porque si se quiere, el antídoto es construir relaciones humanas basadas en el afecto. Y el estudiante nota que el adulto le tiene afecto cuando se preocupa más allá de lo que es simplemente el deber laboral, se preocupa de la persona. Y siempre está a la mano de ese inspector de patio, de ese auxiliar, que comparte a veces en forma más distendida, menos en el plano formal, y por lo tanto se convierte en un confidente muchas veces y es la primera persona que se entera de lo que le está pasando a un alumno o una alumna. Así que yo quiero relevar la importancia de lo que están haciendo, felicitarlos. Nosotros hemos recorrido hoy día, en el marco de la Semana de la Educación Técnico Profesional, la comuna de San Carlos. Venimos hace poco llegando del Liceo Politécnico y veo que hay asistentes de la educación de prácticamente todas las comunas de la región de Ñuble. Es el gremio dentro del ámbito de la educación más importante de la región, probablemente es el gremio más numeroso de la región y con una gran organización que les ha permitido avanzar también en sus derechos laborales. Así que un gran abrazo, felicitar a los oferentes, a la institución oferente, que me parece, ¿no es cierto?, de muy buen nivel. Así que un gran abrazo y muchas felicitaciones por lo que están realizando. Muchísimas gracias, don César Riquelme, Seremi de Educación de Ñuble. Le agradecemos el saludo y el apoyo, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, por favor no se olviden de anotar su root en el chat. Y como les digo, si alguien está interesado en la charla de comunicación efectiva del 6 de septiembre, lo puede hacer también, a pesar de que les va a llegar después la información. Vamos a pasar al rol de los asistentes y las asistentes de educación en las comunidades educativas en el marco de la convivencia escolar, con don Davis Rojas. Davis, por favor, el micrófono es suyo.
Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias también por dejarme ser parte de este espacio de encuentro en donde estamos reunidos asistentes de la educación que cumplen diferentes roles dentro de la escuela. Así que espero estar a la altura de las circunstancias y sin más preámbulo voy a dar inicio a esta segunda parte que ya sí está más enfocada y que recoge los elementos que han visto recién con Francisca para aterrizarlos ahora ya a lo que realizamos cotidianamente y como muy bien dijo nuestro Seremi, es una pieza fundamental en la convivencia el rol que juegan los asistentes y las asistentes de la educación. Esta presentación va a estar constituida de 4 grandes momentos, en los cuales, para hacerlo más pedagógico, vamos a ir respondiendo a 4 preguntas. En la primera parte vamos a hablar del rol de las y los asistentes de la educación y cuáles son los roles dentro de sus comunidades educativas. Hablaremos un momento de los derechos, de las responsabilidades y su incorporación y vinculación en este marco de la convivencia, siempre desde la mirada de la comunidad, porque como debemos haber aprendido hace un momento atrás, la convivencia se vive, se experimenta a diario entre todas las personas que estamos involucradas en este espacio llamado escuela. En un segundo momento hablaremos de la vinculación que tenemos como asistentes de la educación en la gestión de la convivencia escolar, en donde hablaremos nuevamente, pero ya aterrizando el concepto a nuestro rol, el promover, el prevenir, el participar, y además daremos algunos elementos que tienen que ver con la reacción y la contención de las situaciones de convivencia escolar. Posteriormente, hablaremos de las competencias desde la perspectiva socioemocional que permiten contribuir a la construcción de climas positivos de la convivencia escolar desde el ámbito de las competencias socioafectivas para hacer un cierre desde la mirada de la construcción de la cultura escolar, de la buena convivencia. Y responderemos en ese espacio al por qué es relevante su rol como asistentes y la participación en esta construcción de buen clima a manera cultural dentro de nuestros espacios escolares. Daremos algunos lineamientos que esperamos sean útiles para poder llevarlos a la práctica. Así que empezaremos entonces con nuestra primera parte, que tiene que ver con la pregunta: ¿quiénes conforman a las y a los asistentes de la educación y cuáles son sus roles en las comunidades educativas? Primero que todo, es importante entender cómo lo plantea la definición de asistente de la educación, la cual dice lo siguiente: son asistentes de la educación los funcionarios que colaboran en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Aportan una prestación de servicio educacional a través de su función de carácter profesional, técnico también puede ser, o auxiliar de apoyo, en distintos espacios que vive la escuela. En este sentido, es muy relevante entender que los asistentes de la educación siempre han acompañado el quehacer de la escuela. Sin embargo, su visibilidad y reconocimiento como asistentes, conceptualmente hablando, están presentes en la normativa desde el año 2011. Hasta antes de esa fecha, hablábamos prácticamente de todas las personas que no eran docentes como no docentes. Entonces, desde el 2011 vamos a ver un reconocimiento a la labor del asistente y va a complejizarse este concepto desde el mundo heterogéneo al cual representan los distintos participantes que son clave en este proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde son protagonistas activos del quehacer de la escuela. En este sentido, me gustaría detenerme un minuto para hablar un poquito de la historia de los asistentes de la educación, para también posicionarnos en qué lugar dentro de la historia del magisterio nos encontramos desde nuestro rol. Primero, como lo dije hace un momento, se le llamaba personal no docente a todos aquellos actores que estaban involucrados en la enseñanza desde el siglo XIX, cuando ya comienza nuestra república a generar este sistema educativo. Para este entonces, podemos conceptualizar a estos no docentes como personal de apoyo auxiliar, en donde los principales protagonistas de esta primera gran etapa de la historia chilena de la educación va a estar relacionada a aquellas personas que cumplen labores de auxiliares de aseo, porteros, servicios de alimentación y en algunas oportunidades también ayudantes de aula, que no necesariamente eran personas profesionales o técnicas, sino que muchas veces en esta primera etapa eran estudiantes avanzados o
también eran miembros de la comunidad que asistían a los docentes dentro del aula. Esta forma o esta estructura que nace en el siglo XIX va a continuar siendo de esta forma hasta la primera mitad del siglo XX, en donde tras la primera gran reforma educativa impulsada por el expresidente Frei Montalva, la cual tiene como objetivo aumentar exponencialmente el acceso a la educación, generando un fuerte crecimiento en la cantidad de liceos y escuelas que van a estar dentro de nuestro país, y como va a aumentar la cantidad de acceso a la educación y al derecho que tienen nuestros estudiantes, también se va a complejizar las necesidades que tiene la escuela. En este sentido, empiezan a surgir nuevos funcionarios que van a complementar y hacer posible la educación dentro de este nuevo marco que va a empezar a gestarse desde 1965. No quiere decir que antes de esto no habían secretarias o paradocentes, pero la amplitud de esta reforma obliga a las comunidades a ir contratando a personas que vengan a asistir a aquellos liceos que ya aumentan exponencialmente, como lo dije, la cantidad de estudiantes que están dentro de ellos. Esta situación, con todos los matices que va a tener y los bemoles, con las distintas reformas educativas que se van a ir desarrollando hasta 1990, en donde van a surgir, por ejemplo, las escuelas diferenciales, va a haberse impulsado muy fuertemente ya para la década del 90, con la aparición de la nueva legislación en educación, que va a incorporar también, en la medida que van complejizándose los espacios y los objetivos que tenemos desde el sistema educativo, otros asistentes que también van a ser parte importante del quehacer de la escuela. Estamos hablando de la masividad de los espacios llamados CRA o bibliotecas, en donde van a aparecer estos encargados sectoriales dentro de la misma escuela, que van a ir aportando desde su conocimiento y desde su labor al servicio de la satisfacción del derecho a la educación de nuestros estudiantes. También empieza a aparecer en esta década, con toda la digitalización, los encargados de computación, y así también va a aparecer el nuevo enfoque de integración, lo cual, si se van dando cuenta, empieza a sumar más actores que van a ir siendo parte de este conglomerado de funcionarios a los cuales nosotros llamamos asistentes de la educación. También, en este sentido, la década promueve la integración a las diversas necesidades educativas que tienen nuestros estudiantes, y que va a ir normándose, trayendo consigo, mediante decretos supremos, un abanico de profesionales que va a integrar a las escuelas y los liceos, consagrándose en la incorporación, por ejemplo, posteriormente, ya para la década del 2000, de los PIE, ¿cierto? Donde aumenta la cantidad de funcionarios y profesionales que también van a ser considerados asistentes de la educación. Estoy hablando en este sentido, que se empiezan a incorporar fonoaudiólogos, se empiezan a incorporar también distintos tipos de técnicos, en párvulo se van a incorporar también asistentes sociales, psicólogos, entre otros funcionarios que van a traer sus conocimientos al servicio de las comunidades, atendiendo diversidades de necesidades que van a ir surgiendo en la escuela, como por ejemplo, una vez se establece la ley CEP en el año 2008, donde se va a consolidar la necesidad también de atender a aquellos estudiantes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social, trayendo a la escuela la posibilidad de las duplas psicosociales, que van a dar un aporte muy importante y que hoy son parte fundamental de la escuela. Si se dan cuenta en este recorrido, que muy brevemente trato de consolidar en este espacio, se incorpora una gran cantidad de agentes que van a brindar sus servicios a las comunidades. Esta necesidad que va a tener la normativa chilena para poder hacerse cargo de este gran universo de distintas personas que van a ofrecer estos servicios, que va a nacer la necesidad de poder conceptualizar y categorizar en qué lugar se posicionan, para poder ir creando distintas políticas internas que atiendan a la gestión eficaz del rol que van a realizar estos funcionarios dentro de la escuela. Como podemos ver, existe una heterogeneidad en los roles en el estamento de los asistentes de la educación, y las funciones de esta van a variar según lo establece el Mineduc en el año 2011, las cuales van a ser categorizadas en 3 grandes grupos de profesionales, técnicos y auxiliares. Primero van a ser los asistentes de la educación de carácter profesional, en donde van a estar los psicólogos, las asistentes sociales, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre otros funcionarios que van a entregar su servicio profesional
a la escuela y que también son parte fundamental del grupo de asistentes de la educación. También así, las personas que cumplen un carácter técnico dentro de la escuela, asistentes de aula y de párvulo, encargados de CRA, inspectores para docentes, secretarias administrativas, en fin, una serie de distintos tipos de funcionarios que gracias a ellos también vamos a lograr hacer funcionar nuestra escuela. Y por último, los primeros asistentes que están en nuestro sistema educativo y que cumplen un rol hoy más que nunca importante a propósito de la pandemia, ¿cierto? Que son nuestros funcionarios de carácter auxiliar, en donde tenemos a nuestros asistentes de aseo y mantención, a nuestros porteros y porteras, y también a aquellos funcionarios que cumplen labores de mantención de obras menores dentro de la escuela. Este universo diverso que existe en nuestro sistema educativo van a ser el grupo más amplio de funcionarios en nuestro actual sistema educativo. En este sentido, esta conceptualización también promueve un nuevo enfoque desde el Ministerio con el afán de reconocer las funciones que desarrollan dentro de él. ¿Por qué? Porque para lograr el objetivo que tenemos desde la legislación en términos de la satisfacción del derecho a la educación, es fundamental la participación de estos actores dentro de las comunidades educativas. Ya para el año 2009, la Ley General de Educación consolida este estamento y además va a exponer cuáles van a ser sus derechos, sus responsabilidades. Este reconocimiento también va a estar ligado a la participación de la comunidad. En este sentido, me gustaría brevemente compartirles en la lectura cuáles van a ser los derechos que la legislación actual tiene para este grupo de funcionarios que aportan a la legislación y que me gustaría que, si no los conocen, los pudieran visualizar en estos momentos porque es fundamental para cumplir nuestra labor a la altura y además entendiendo a nuestra propia dignidad como funcionarios de la educación. Los asistentes de la educación, dice la ley, tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y que se respete su integridad física y moral. Fíjense que el primer derecho está fuertemente ligado a la convivencia escolar. Además, no pueden ser objetos de tratos vejatorios o degradantes. Tienen derecho a recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar y además tienen derecho a participar de las instancias colegiadas que están dentro de estas y a promover las iniciativas que estimen útiles para el progreso de los establecimientos en los términos previstos por la normativa interna. En este sentido, es importante entender que, por ejemplo, nosotros como asistentes de la educación tenemos pleno derecho a poder entregar nuestra opinión y nuestras iniciativas dentro de la escuela, para que la escuela las recoja porque somos actores fundamentales para el logro de estos objetivos en cada proyecto educativo. Por lo cual, en ese reconocimiento que se hace desde la ley, también es importante reconocer cuáles van a ser nuestras responsabilidades. En este sentido, nuestro deber de los asistentes va a ser ejercer su función de forma idónea y responsable. Tienen la responsabilidad y el deber de respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan y brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. En relación con su vinculación con la comunidad educativa, más allá que esté o no escrito en la ley, todos los actores que se involucran de forma activa en el proceso educativo son miembros de la comunidad. ¿Y qué nos dice primero quienes son parte de la comunidad educativa? Primero, la comunidad educativa es una agrupación de personas inspiradas en un propósito común que integran a las instituciones educativas. Este objetivo común, dice la ley, es contribuir a la formación y el logro del aprendizaje de todos los alumnos que son miembros de esta, propendiendo a asegurar su pleno desarrollo integral, ético, moral, académico. O sea, nosotros y nosotras somos garantes de este derecho y esa garantía la ponemos desde, o la hacemos respetar, mejor dicho, desde nuestro rol en la comunidad educativa. No somos una isla aparte de la escuela, somos miembros activos y fundamentales para lograr este objetivo tan merecedor que tienen nuestras niñas y niños en términos del derecho que tiene la infancia respecto de recibir una educación de calidad. En otras palabras, también es importante decir que la ley entiende que las comunidades van a estar conformadas por alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales de la educación
asistentes de la educación, equipos docentes directivos, sostenedores educacionales. Fíjense bien que es muy relevante en este sentido entender cuál es nuestra posición dentro de la escuela, que no es solamente la prestación del servicio. Sabemos nosotros y nosotras mejor que nadie que no solamente estamos para prestar un servicio, estamos para garantizar que nuestra comunidad logre sus objetivos. Cada miembro de la comunidad entrega elementos que permiten el logro del desarrollo del proyecto. Por más alta que se encuentre en su jerarquía de la institución, pues hay que entender a la escuela como un sistema vivo de relaciones y acciones que dan forma a la experiencia educativa y a la garantía del derecho a la educación. En este sentido es vital que nos sintamos y reconozcamos como miembros de la comunidad, asumiendo en este reconocimiento la responsabilidad ética, directa o indirecta que tenemos en nuestro rol formativo, porque no solamente son los docentes los que forman a nuestros estudiantes. Muy bien dijeron hace un momento atrás que los asistentes muchas veces son los primeros en recoger los testimonios, son los primeros en abrazar a nuestros estudiantes y a nuestros funcionarios cuando llegan a la escuela. Por lo cual, su rol es preponderante no solamente en la comunidad, sino que también en el logro de una convivencia que permita que vivamos en un ambiente participativo y de paz dentro de nuestras distintas escuelas. En este sentido, es vital que nos sintamos y reconozcamos como miembros de la comunidad. Y fíjense ustedes que me gustaría compartir en este sentido distintos elementos que debemos considerar en nuestro rol como asistentes de la educación. Primero, es importante que desde nuestro rol, como lo dije hace un momento atrás, conozcamos nuestros derechos y nuestras responsabilidades que no se limitan solamente a lo que está en el marco de la ley. La ley los pone el piso mínimo y además cada comunidad en sus reglamentos internos y en sus proyectos educativos institucionales puede ampliar la cantidad de derechos, nunca disminuirla, así también las responsabilidades que tenemos. Por lo cual no solamente debemos conocer nuestros derechos y responsabilidades, sino que también debemos conocer nuestros proyectos educativos institucionales, que como bien sabemos muchas veces quedan guardados en el cajón de los directores o quedan en esta gigantografía que está a las entradas de los colegios en donde se plasma nuestra visión, pero no necesariamente la hacemos cuerpo. Y aquí es importante, como bien se mencionó en la primera parte de nuestra exposición, poder entender que en la medida que yo incorporo estos elementos, le doy sentido, puedo generar cambios culturales en torno a la convivencia, por lo cual el proyecto educativo juega un rol fundamental, así también nuestro reglamento interno, también conocido como RICE, porque se le pone el apellido de convivencia escolar. Otro elemento a considerar desde nuestro rol como asistentes de la educación es el de participar en las instancias colegiadas y o comunitarias que permiten vincularme con el proyecto educativo. Estamos hablando, por ejemplo, de los consejos escolares, los consejos de profesores, las reuniones de áreas que tenemos para coordinar desde nuestro rol como asistente, el despliegue de acciones que tenemos semana a semana en algunos colegios, se juntan semana a semana los distintos asistentes para coordinar las áreas. En este sentido es importante tener una participación activa para que podamos aportar desde nuestro derecho a dar iniciativas a poder lograr la mejora en la calidad del servicio que entregamos a nuestras comunidades. Además, tenemos que coordinar nuestra labor con los distintos departamentos que existen en la escuela, más allá de los departamentos que involucran mi rol. Tengo que contribuir a la gestión completa de la escuela para que se logre de manera efectiva nuestro proyecto educativo. Además, es importante ser parte de procesos formativos y de capacitación, porque estos espacios nos van a permitir a nosotros, además de estar en la ley como un derecho que tenemos para poder crecer profesionalmente, nos van a brindar herramientas para poder no solamente realizar mejor nuestro trabajo, sino que dignificarlo. Porque en la medida que tengo mayores herramientas para poder desarrollar y desplegar mis funciones, voy a poder sentirme mejor en mi escuela y contribuir a la mejora del proyecto. Finalmente, en este sentido hay una normativa, hoy la normativa entrega una definición de las asistentes y de su rol, por tipo de labor, derechos, deberes y su vinculación con la comunidad, por lo cual debemos tomar estos elementos y empoderarnos de nuestra función, entendiendo que la experiencia se vive dentro de las escuelas con este fin que queremos lograr, que es el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, además de tener un espacio propicio para desarrollar nuestras funciones laborales que nos dignifican como trabajadores. En un segundo punto de esta exposición, la pregunta que nos hacemos entonces es ¿cómo nos vamos a vincular con la gestión educativa en convivencia escolar? En este sentido, habló Francisca hace un momento atrás del promover
prevenir y participar, que son los 3 elementos claves que impulsa la ley de violencia escolar. Para esto me voy a tomar la atribución de desglosar uno por uno y cómo nosotros, desde nuestro rol, podemos recoger estos elementos que les voy a entregar como lineamientos para poder llevarlos a la práctica dentro de nuestras comunidades escolares. Comencemos entonces con el concepto de prevenir. Cuando se habla de prevenir en convivencia escolar, estamos haciendo alusión a prevenir cualquier tipo de violencia física o psicológica. Nuestra ley de violencia escolar en su artículo 16C nos dice que la comunidad educativa debe propiciar, y en eso hay que ser enfáticos, debe propiciar un clima que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. En este sentido, su participación debe ser consciente de esta premisa, pues la convivencia escolar es una dimensión que no solamente regula la convivencia entre estudiantes, sino que toda la comunidad se ve involucrada en el concepto de la convivencia y, a su vez, en el derecho a tener un espacio propicio para poder desplegar nuestras funciones, propiciado desde nuestro rol. Continuando con este análisis de la prevención, la ley de violencia escolar en su inciso D nos dice lo siguiente: esta comunidad escolar, ¿cierto?, deberá informar las situaciones de violencia físico-psicológica, agresión u hostigamiento que afecta a un estudiante, miembro de la comunidad educativa, de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno de nuestro establecimiento. En otras palabras, si yo visualizo una situación de estas características, es mi responsabilidad y mi deber ético realizar acciones que permitan la prevención de este espacio. A su vez, dentro de la misma normativa, nos obliga a ser garantes de que no existan hechos de violencia y los existentes se deben informar para que se aplique nuestro reglamento. Por eso también es importante considerar, como lo dije hace un momento atrás, el conocimiento que tengamos del reglamento interno. En este sentido, todas las escuelas se ven obligadas por ley de poder contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre los establecimientos y los distintos actores de la comunidad educativa. Entonces, en otras palabras, para prevenir, primero debo actuar de una manera preventiva, debo visualizar lo que está sucediendo, y ustedes más que nadie son los que están en los recreos, están en los pasillos, están en la entrada y visualizan distintas situaciones que se pueden considerar como actos de violencia, por lo cual desde nuestra expertise y experiencia que tenemos a lo largo de nuestra trayectoria, visualizarlas, informarlas para poder contener y reaccionar de manera apropiada. Ese es el primer lineamiento que les quiero compartir referido a la prevención. Pero cuando hablamos también de promover la buena convivencia escolar, de difundirla, ¿cierto?, es relevante entender que en su mayoría los asistentes de la educación no contemplan perfiles que apunten directamente a la aplicación de espacios planificados de intervención para el logro de la buena convivencia. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es que no necesariamente al momento de contratarnos nos dicen: usted tiene un rol en la convivencia escolar y va a tener que hacer esto, esto, esto y esto. No, eso no sucede, pero nosotros sabemos que en la práctica eso se da cotidianamente. Existen excepciones, eso sí, respecto de la planificación intencionada de algunos profesionales o técnicos que contribuyen desde los asistentes de la educación. Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que tienen un trato directo en el aula, como los asistentes de aula, o también los inspectores que están activamente en la planificación de la gestión, con una contratación directa y enfocada en la promoción de la convivencia escolar. Pero fuera de esto, es importante entender que no todos los asistentes de la educación tienen este rol de trato directo, pero sin embargo, no necesariamente se les considera a la hora de planificar, y esa es una responsabilidad que tienen los líderes de la gestión educativa en las escuelas. Porque hace unos años atrás se realiza, en el 2013, un informe muy acabado que se llama Informe Final de Consultoría, Levantamiento de Perfiles de Competencias Laborales de los y las asistentes de la educación, quienes levantaron información referida a su participación y competencias en las diversas áreas, estableciendo los patrones que existen para identificar los roles que inciden directa o indirectamente en el clima de la buena convivencia, y que en la muestra identifican como elementos que desempeñan en su cargo. En este sentido, para el logro de este gráfico que yo les estoy mostrando a modo de resumen, es una adaptación a lo que presenta este gran informe larguísimo, pero muy bueno, que nos entrega muchas herramientas a la hora de entender cuál es nuestro rol. Se va a entrevistar a más de, se va a intervenir a más de 372 escuelas a lo largo del país, en donde en vuestra región, para este entonces, de Biobío, participó un 11%. Pero a nivel nacional,
se desarrolla una encuesta a los directores, sostenedores y equipos de gestión para que visualicen el rol que cumplen referido a la convivencia escolar los distintos asistentes de la educación. Y fíjense en el dato que les voy a entregar. Cuando se habla de la dimensión de buen clima y convivencia escolar, que apunta al logro de esta, los directores y los distintos líderes educativos van a establecer que existen dos funciones que realizan sí o sí dentro de las escuelas en un más del 50% en su mayoría. Estamos hablando de lo que está en color azul, que registra o media conflictos entre estudiantes y apoderados. Y fíjense acá, por ejemplo, en el caso de un secretario o secretaria, para el 50% de los encuestados cumplen ese rol, que no necesariamente estuvo dentro de la lista de situaciones que nos dijeron que teníamos que desarrollar desde nuestra posición dentro de la escuela, y la realizamos igual. Entonces, tenemos en este sentido que tomar una responsabilidad muy grande como sistema educativo, porque sabemos que hoy día se está desarrollando este rol, ya en el 2013 lo dicen, y hoy día cada vez más fuertemente con la nueva política de convivencia escolar se invita a las comunidades a tomar medidas conscientes para el logro de estos objetivos desde los funcionarios que aportan. En el gráfico, en el color naranjo, podemos ver cómo contribuyen al buen clima entre funcionarios, en donde en casi ninguno de ellos está bajo el 50%. O sea, tienen un rol activo en la promoción del buen clima, ya sea para mediar un conflicto o para promover las buenas relaciones entre pares. En este sentido, por ejemplo, los encargados de CREA cumplen esta función a la percepción de estas escuelas en un 50%. Estos resultados evidencian entonces que la gran parte de las escuelas encuestadas consideran intervenir en aspectos de la convivencia que no necesariamente están en sus perfiles. Y es tremendamente necesario para la comunidad la posición que cada integrante tiene, por lo que la gestión de la convivencia tiene que intencionar la participación, se tiene que planificar, se tiene que entregar las herramientas que ustedes necesitan para poder desarrollar estas funciones que ustedes saben muy bien que desarrollan dentro de las escuelas. Además, hay que asumir que existe esta realidad, y al asumirla vamos a poder empoderarnos en tanto el hecho de asumir que estos elementos son propios de las comunidades y además de las relaciones humanas. Porque cuando enseñamos a convivir, no enseñamos para que esto se quede en la escuela, sino que se amplíe más allá y sean parte del desarrollo ciudadano que tienen nuestros estudiantes. Es por esto que para promover les comparto 5 lineamientos que van a permitir desde su gestión, y si lo llevan adelante, mejorar y poder promover en términos concretos la convivencia. Cuando hablamos de promover, hablamos de difundir. ¿Y qué tenemos que difundir? Los modos de convivencia que promueve la Política Nacional de Convivencia Escolar, los cuales dijimos que eran 4: la convivencia respetuosa, la inclusiva, la participativa y la dialogada. Estos 4 modos de convivir los tenemos que considerar en todas nuestras acciones que desarrollamos a diario. Además, para promover, tenemos que comunicar conscientemente los valores que definen nuestro proyecto educativo institucional. La mayoría de nuestros proyectos educativos tienen sellos muy fuertemente ligados a la convivencia. En un porcentaje muy alto, la mayoría de ellos dice respeto, dice inclusión, dice participación, por lo cual, si son parte de nuestro proyecto del cual nosotros nos estamos incluyendo, debemos hacerlos, comunicarlos y darles sentido para que nuestra comunidad también lo logre, ¿cierto? Contribuir a generar espacios nutritivos en las relaciones, como bien decía Francisca, en este clima nutritivo que va a permitir que nosotros logremos nuestros objetivos. Relacionarnos desde el buen trato. No podemos ir al patio y decirle a los niños que se relacionen desde el buen trato y van a ver en el pasillo cómo se relacionan dos adultos de formas poco cordiales, o se ignoran dentro de la escuela y sabemos que esas cosas suceden, por lo cual nosotros debemos promover que se den relaciones desde el buen trato, para que nuestros estudiantes aprendan desde el modelaje que le hacemos como adultos, y favorecer por sobre todo el desarrollo social y emocional, validando las emociones no solamente de nuestros estudiantes, las nuestras también, porque en la medida que nosotros tenemos una rica salud mental y emocional, podemos manifestársela también a nuestra comunidad. Y cuando hablamos de la canalización de la participación, como lo dice la ley de violencia escolar, más allá de participar en distintas instancias, que los invito a hacer, participar en distintas instancias que genere la comunidad en términos formativos, preventivos u otra, me quiero detener particularmente en el rol que cumplimos como asistentes de la educación dentro del Consejo Escolar. Para los que no lo sepan, el Consejo Escolar
es una instancia que representa a cada estamento de las comunidades educativas y que le entrega facultades y responsabilidades en materia de gestión de la convivencia. Es tan fundamental el rol de los consejos escolares que, por ejemplo, es el espacio que valida el reglamento interno. Y para eso se debe hacer consulta, se debe firmar, debe estar parte del acta, se debe desarrollar todo un proceso en donde ustedes tienen mucho que decir, porque son quienes viven también diariamente estas necesidades que tienen las escuelas. Por otra parte, también el consejo escolar es quien firma o aprueba el plan de la gestión de la convivencia escolar. Y además, el consejo escolar, en términos de convivencia escolar, es el espacio donde se establece la política interna de prevención de la violencia. Fíjense que estos tres aspectos son por lo general los que menos se trabajan en los consejos escolares. Nos quedamos muchas veces en la rendición de cuentas en los consejos escolares, pero no, debemos también desde nuestro rol, y por eso los invito a empoderarnos, como asistentes de la educación, participar activamente en el consejo escolar, pues nuestra ley nos garantiza dicha participación. Por lo que se hace, como dice acá la frase, indispensable comenzar a levantar este espacio y a participar conscientemente en él. Por eso, si en nuestra escuela hay un representante asistente de la educación en este espacio, la escuela también debe brindarles a ustedes el espacio para que comunique lo que se dialoga en ese espacio y así poder dar la bajada a la comunidad en su conjunto, así como lo hacen los consejos de profesores, el centro de alumnos o el centro general de padres, quienes también participan en este consejo escolar. Avanzando con la presentación, hay dos elementos que son fundamentales y que van un poquito más allá de la ley, en términos explícitos, que tiene que ver con el reaccionar y el contener, que esto es lo que vivimos a diario. A diario vivimos situaciones que tenemos que aceleradamente reaccionar. Somos la mayoría de nosotros los bomberos de la escuela que cuando hay un incendio llaman inmediatamente, ya sea al inspector, al asistente, al portero, a quien tengamos más cerca y que no está cumpliendo en este momento la labor del aula y que son los primeros siempre en llegar frente a situaciones. Entonces, ¿qué significa reaccionar en la escuela? Es la capacidad para actuar de manera efectiva frente a las distintas situaciones emergentes que ocurren diariamente en las escuelas y pueden afectar negativamente la experiencia escolar de cualquier miembro de la comunidad educativa, porque acá yo quiero que ustedes recojan hoy que la convivencia no solamente de estudiantes, sino que nos incluye a todos y a todas. En este sentido, también la contención, que tiene un rol un poquito más socioafectivo, tiene que ver con la capacidad que tenemos de abrazar las situaciones que están sucediendo en la escuela, atendiéndolas con una reacción que evite o prevenga que se genere una crisis. O bien, cuando ya se está en la crisis, está sucediendo, como dije recién, poder abrazarla para que no se expanda y afecte aún más a lo que está ocurriendo en ese momento en nuestra escuela. Por lo cual, si recogemos a modo de síntesis de estos 5 elementos que acabo de explicar, nuevamente voy a hacer este resumen en 5 elementos, ¿ya? Para que ustedes logren poder tomarlos y llevarlos adelante como un aprendizaje de este espacio que tenemos acá en el seminario. Primero, tenemos que identificar, para prevenir, situaciones que puedan generar un riesgo o peligro a nuestra comunidad. Somos partícipes de esta identificación y prevención. Reaccionar de forma unificada y ajustada a los procedimientos internos. Conocer en este sentido nuestro reglamento fundamental, y voy a ser repetitivo en esto, porque no me gustaría que el día de mañana no consideren este elemento como algo fundamental, además de ser un derecho a ustedes poder conocer. Y cuando digo reaccionar de manera unificada, es que no somos distintos estamentos, cada uno funcionando aparte. Tenemos que trabajar mancomunadamente dentro de la escuela para el logro y la satisfacción de esta necesidad. Otro elemento importante en este sentido, ya desde la perspectiva del promover, evitar los prejuicios, los estereotipos, el lenguaje agresivo o algún comportamiento o actitud catente contra la dignidad del otro, promoviendo el diálogo como la forma efectiva, sana y justa de prevenir los conflictos dentro de la escuela y además resolverlos. Además, como cuarto elemento, aludir al comportamiento de las personas, a la conducta de riesgo, pero no personalizar moralmente a la persona. En otras palabras, para que se simplifique, yo no digo que el alumno es malo porque cometió algo que no debió haber hecho. Lo que yo tengo que entender es que su conducta fue de riesgo, que su conducta es la que tiene que revertirse, pero ese alumno sigue siendo una persona plena de derechos y no necesariamente tenemos que dar una categoría moral que termine generando un estereotipo. Así también con los adultos. No necesariamente una persona que comete un error es mala, sino que cometió un error en términos de su conducta.
Y por último, generar espacios bien tratantes, como bien lo he dicho, que rescaten las necesidades socioemocionales que tenemos dentro de las escuelas. En este sentido, y como tercer elemento para ir vinculándolo a lo que estoy practicando con ustedes, nos preguntamos, ¿cuáles son las competencias que permiten contribuir a la construcción de climas positivos de la convivencia escolar? En este sentido, cuando hablamos de las competencias, hablamos de las habilidades. Para que podamos responder apropiadamente a los desafíos que promueven nuestras escuelas, hay que desarrollar una serie de competencias para fortalecer la construcción de climas positivos. La normativa actual, de hecho, responde a esta necesidad, porque no es algo que tengamos como conocimiento, ninguno de los que estamos acá en nuestra formación inicial o también en nuestra propia formación individual. Sabemos que la posición o esta postura o paradigma socioafectivo llega fuertemente con la pandemia, pero nuestra ley hace bastante tiempo atrás garantiza que se desarrollen, como lo dice la Ley de Violencia Escolar en su artículo 16E, al interior de las escuelas, de todos los establecimientos, aquellos auxiliares o asistentes de la educación, deben recibir capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto. Por lo cual, cuando atendamos a nuestras necesidades de desarrollar competencias, importante también poder manifestar que queremos capacitarnos, por ejemplo, en el área de las competencias socioemocionales. Pero no solamente lo dice la Ley de Violencia Escolar, también lo dice el Estatuto de Asistentes de la Educación en su artículo 13, que dice que los asistentes de la educación participarán en actividades formativas las que les deberán ser pertinentes a las funciones que ejercen. Y ya sabemos que las funciones que ejercen independientemente de los perfiles contractuales tienen una fuerte relación con la convivencia escolar. En este sentido, establecido este punto, mencionaré algunas de las competencias que permiten afrontar este horizonte ético que persigue la relación de la gestión de la convivencia escolar. Cuando hablamos de competencias afectivas, hablamos de los recursos a través de los cuales los estudiantes y los adultos comprenden y gestionan sus emociones. Para esto, la actual Política Nacional de Convivencia Escolar y el paradigma educativo chileno ha recogido lo que promueve CACEL, que es este centro de investigación que apunta al desarrollo de aprendizaje socioemocional dentro del sistema educativo a nivel global, que fue desarrollado fuertemente por el investigador Daniel Goleman, que es el que funda esta institución, y que apuesta por una educación social y emocional para la mejora de las capacidades de los estudiantes y también de los funcionarios. Porque cuando hablamos de habilidades socioemocionales, no estamos hablando que solamente los niños la tienen que adquirir, nosotros también debemos adquirirla. En este sentido, si logran visualizar, espero que lo puedan ver, si no, lo pueden oír, se hablan de 5 grandes puntos que van a tener un rol dentro de nuestras competencias socioemocionales. Primero, el autoconocimiento, ¿ya? Que tiene que ver con la conciencia de nosotros mismos, a conocer nuestras emociones, nuestros intereses, nuestros valores y fortalezas. Esta habilidad nos permite comprender también al otro en la medida que tengo la conciencia de lo que sucede en mi mundo interior. Y esa posibilidad nos va a permitir desarrollar mejor nuestras labores, porque nos va a permitir atender y validar la emoción de todos los miembros de la comunidad. Otra competencia importante en este sentido es el autocontrol, que es la habilidad para manejar las propias emociones, los pensamientos y los comportamientos de uno de manera efectiva en distintas situaciones para lograr las metas. Ejemplo de esto, la regulación, el manejo propio de las emociones cuando me enfrento a una situación de riesgo, que es una habilidad que se aprende, que se desarrolla y que es parte de nuestra cognición social. Además, mostrar valor, por ejemplo, en una iniciativa o un valor referido a lo que proyecta nuestra escuela. A su vez, ya desde una perspectiva más social de las competencias socioafectivas, hablamos de la conciencia social, la cual es la capacidad de comprender la perspectiva que tienen los demás, la empatía que siento de lo que vivo y lo que vive el otro, para que así, cuando me vinculo con mis estudiantes, cuando me vinculo con mis compañeros de trabajo, con mis compañeras de trabajo, pueda primar, por ejemplo, el sentido de la compasión, los valores que van a permitir entregarles fortalezas a los espacios educativos. Además, la habilidad de relacionarse, que es la capacidad para establecer y mantener relaciones saludables y de apoyo mutuo, y navegar eficazmente en este entorno individual que se manifiesta también en la experiencia social que tengo con los demás, y que se van a ver reflejadas, por ejemplo, esta habilidad de relacionarse en la comunicación efectiva.
en demostrar las competencias culturales, en desarrollar relaciones positivas, entre otros ejemplos más que les podría entregar. En este sentido, el último elemento que promueve el CEL es la toma de decisiones responsables como una competencia emocional que cada uno de nosotros puede desarrollar y que nos va a permitir tomar decisiones y elecciones constructivas sobre el comportamiento personal y las interacciones sociales que desarrollamos y desplegamos en nuestras escuelas. Una de ellas, por ejemplo, es el pensamiento crítico, o evaluar los impactos personales que tiene una meta en relación a lo que yo estoy realizando. Entonces, estas competencias emocionales van a permitir a nosotros, en las medidas que las adquiramos, en las medidas que las trabajemos, poder afrontar situaciones que vivimos a diario. En este sentido, brevemente quiero compartirles una experiencia que está en un testimonio que se encuentra alojado en una muy buena investigación de Diego Larena Farías de la Universidad de Chile, que desarrolla en el 2018, una de las pocas investigaciones además, porque hay que decir la verdad, que en términos nacionales se ha investigado muy poco referido al rol de los asistentes de la educación y su impacto en las comunidades. Y este trabajo recoge un montón de distintas visiones que tienen y perspectivas que tienen los asistentes de la educación. Para esto traje una cita que quiero que la conecten con lo que recién acabamos de escuchar. Dice así, esta es una secretaria administrativa, y ahora dice, actualmente, por ejemplo, tú no puedes disciplinar a un chico, porque eso te costaría el puesto o te cuesta una demanda. Nosotros tenemos casos graves de niños que tienen graves problemas psíquico-emocionales y los niños patean, literalmente golpean y patean a las asistentes de la educación de patio. Y hasta el momento no hay una política de la corporación de defender o resguardar ese funcionario a ese trabajador. Ese niño también patea, escupe, dice groserías, rasguña a docente, y estamos todos súper vulnerables en estos momentos por la ley de inclusión, porque tampoco tenemos una política comunal que nos defienda o que haya un protocolo que diga cómo nos cuidamos. Nosotros no podemos ni siquiera apartar con la mano, porque nosotros podemos ser demandados y despedidos. Hace como 2 semanas tenemos una colega que ya está con tratamiento psiquiátrico, porque un chico de Puerto Básico la pateó entera, mientras los colegas les decían, aléjate, no lo toques, no lo toques. En vez de tomarlo y, para defenderse, no podía tocar, tenía que dejarse patear. Qué fuerte testimonio que estamos viviendo hoy post pandemia diariamente en nuestras escuelas. Y que fíjense ustedes que nosotros debemos tener las competencias que nos van a permitir afrontar estas situaciones, porque aquella colega que se encuentra en esta situación debería haber adquirido las herramientas que le hubieran permitido poder desplegar su accionar de las formas que hemos dicho en esta presentación, ya sea con la contención emocional antes de la solución, con las habilidades que le van a permitir afrontar a este estudiante que merece dignidad también con sus propias necesidades emocionales, porque no digamos que este niño quiere ser malo y hacer daño. Es una expresión de agresividad que se va a detonar por su propio mundo emocional, y que nosotros no solamente tenemos que tener las competencias que nos van a permitir tratar con ellos, sino que también poder vivir estas experiencias y no llevarnos un estrés y una fuerte carga emocional a nuestras casas, porque la llevamos. Y en la medida que podamos capacitarnos en este sentido, vamos a poder también dignificar nuestro trabajo. Por eso es relevante que queramos participar en espacios que nos perfeccionen en este sentido. No subestimemos la educación emocional. Hoy día por algo también la estamos impulsando fuertemente desde el paradigma de la convivencia escolar, y lo dice nuestra política de convivencia escolar, y lo dice también los distintos lineamientos que hay hoy después de la pandemia. Hoy día el mundo emocional es clave para comprender cómo afrontar estos desafíos. Y los invito a ustedes también, desde sus experiencias, tratar de reconocer estos momentos, estos lugares comunes, y cómo en la medida que desarrolle competencias que me lo permitan, voy a poder dignificar mi trabajo, pero también respetar el derecho de ese niño que tiene que ser atendido en la escuela. Para ir cerrando ya esta exposición, quisiera compartirles lineamientos que van referidos a la construcción de cultura. Porque el enfoque de convivencia escolar hoy nos invita a generar ambientes escolares que permitan establecer relaciones basadas en el buen trato, donde cada miembro desde su posición contribuye al logro de este factor de calidad, porque hoy día la convivencia escolar es un factor de calidad educativa, no solamente el logro de aprendizajes académicos.
No solamente la gestión de recursos, la convivencia escolar también nos dice si hay calidad educativa. Cada actor de la comunidad es vital en el logro de este objetivo, en tanto toma de manera consciente y le hace sentido este espíritu y horizonte ético. Para esto, 5 nuevamente, que es el número de la síntesis en esta presentación, 5 lineamientos que yo les invito a llevarlos ya desde mañana a la práctica, y van a ver cómo va a permitir impactar las culturas escolares desde el rol de los asistentes, que ya hemos dicho enfáticamente que es fundamental y que está establecido además de esa forma en nuestra legislación. Primero, transformemos nuestras rutinas y nuestros procedimientos de manera que nos hagamos responsables, la transformación de la cultura a favor de la convivencia escolar, por lo que se espera que seamos capaces de ser promotores de estos modos de convivir, valores y principios educativos en cada acción que realicemos en la escuela, siendo partícipes activos en nuestra labor de generar climas nutritivos. Un segundo elemento, y les dije que se lo iba a repetir en cada alineamiento, porque es muy importante conocer nuestro reglamento, pero además ser ecuánimes en su aplicación, porque que distorsiona en el clima cuando no reina la sensación de justicia, cuando decimos, chuta, aquí nunca se establecen las consecuencias que tienen en el manual de convivencia escolar. Tenemos que aplicarlas. Las consecuencias son parte, así como lo formativo y también lo reparatorio, pero hay que ser ecuánimes en la forma que lo vamos a hacer. Y en la medida que nosotros nos impregnemos de este reglamento interno, vamos a poder impulsar este sentimiento de justicia para lograr un desarrollo positivo. Ya también, como cuarto elemento, se requiere de una comunidad involucrada y un equipo de trabajo articulado, además de incorporar la convivencia como factor de aprendizaje que requiere de habilidades sociales y entornos socioemocionales. Y además, favorecer un lenguaje común que permita la construcción de una cultura escolar que dé luz, ¿cierto?, de una convivencia respetuosa, dándole significado a la transmisión de un relato institucional que favorezca la vinculación y la identificación con el proyecto educativo. Ahora bien, no puedo utilizar ese lenguaje y ese relato si yo no me siento identificado con el proyecto. Por eso es fundamental que lo conozcamos, lo hagamos parte y despleguemos desde nuestro rol como asistentes de la educación esta promoción en nuestro proyecto educativo. Finalmente, los invito a ser partícipes de los modelos colaborativos que promueve el buen trato, donde el bienestar de la comunidad educativa es parte de las metas de todos y todas éticamente responsables de garantizar este derecho. Muchas instituciones escolares tienen aún el desafío de mejorar la coordinación y la integración de los asistentes de la educación bajo la lógica de un proyecto común y mancomunado. Por eso hay que realizar esfuerzos desde los distintos estamentos para que ustedes, actores fundamentales de la educación, logren entrar y ser parte de la calidad y del proyecto común que tienen en sus escuelas. Cierro esta presentación con esta cita muy buena del Mineduc del 2015, que dice así: todo lo que ocurra en la comunidad educativa es formativo en tanto ocurra sistemáticamente. Desde cómo recibe quien está en la puerta, la organización administrativa, el orden y la limpieza, el trato entre los funcionarios, las formas de sancionar, de dialogar, hasta por supuesto la relación pedagógica y metodológica de enseñanza. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado esta presentación. Muchas gracias, Davis, por la brillante presentación. Me gustaría agradecer a todos y a todas, en primer lugar a los participantes, porque son los que nos ayudan a cumplir nuestra misión. Yo les agradezco enormemente la participación, por supuesto. En especial a don César Riquelme, Seremi de Educación de Ñuble, a don Miguel Gaete de la Fuente, Marcia Wall, y por supuesto Francisca Gajardi y Debbie Rojas, que son nuestros especialistas. Visiten nuestra página cervicar.cl porque ahí van a encontrar bastante material. Les quiero contar que el material de este seminario está a disposición o va a estar a disposición a partir de mañana en el Departamento de Capacitación. Ahí se distribuye a las asociaciones comunales a través de Marcia Wall. Y bueno, nos hablaba nuestro último relator de lo importante de la comunicación desde el punto de vista de la emocionalidad. Así que no se olviden, si quieren inscribirse en el seminario gratuito que tenemos el 6 de septiembre, a las 7 de la tarde, todos están invitados porque les va a servir mucho. Quisiera invitar a Marcia Wall,
para que despida este seminario. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Primero que nada, agradecer en primer lugar a nuestro presidente, don Miguel Gaete, por haber tenido la visión de llevar a cabo este seminario, en la preocupación y en que es constante en nuestra federación de buscar capacitación para todos los asistentes de educación. También por intermedio de don Lautaro Gajardo, que es el ejecutivo a cargo de Servicap, Servima Capacitación, agradecer a la corporación Servima de habernos dado la oportunidad de recibir este excelente seminario. Agradecer a la expositora, a la profesora Francisca Gajardo. Ella es investigadora, asesora y relatora en convivencia escolar, docente encargada del diseño de estrategias de prevención de la violencia y actualización de planes de gestión de la convivencia escolar, profesora de música, licenciada en educación, postítulo y magíster en gestión de la convivencia escolar de la Universidad Mayor. Al profesor David Rojas Espinosa, investigador, asesor y relator en convivencia escolar, docente directivo, encargado de convivencia escolar, licenciado en educación, profesor de historia y ciencias sociales, postítulo en convivencia escolar para líderes educativos, magíster en convivencia escolar de la Universidad Mayor. Como se darán cuenta por el currículum de nuestros profesores relatores, no estuvimos en cualquier seminario, estuvimos en uno de primerísima calidad. Qué ganas de poder tener la capacidad de tenerlos presencialmente en cada una de las comunas para que nos entreguen muchas más competencias para desarrollar nuestro trabajo. Colegas, agradecido de la tremenda participación. Esto ha sido un trabajo maratónico, del cual nos felicitamos de formar parte de esta tremenda organización que tenemos acá en la región de Ñuble. Ustedes, como dijo Lautaro, pertenece, o como dijo el Ceremi, agradecerle también a él, nosotros tenemos la organización más grande y la organización, valga la redundancia, más organizada de todo Chile de los asistentes de educación. Seguiremos preocupándonos, ¿verdad?, de tratar de buscar más capacitación, como siempre, para que el día que lo lleguemos a necesitar, seamos capaces de desenvolver bien nuestra labor en cada una de las funciones. Se nos vienen grandes cambios. Estamos trabajando también en eso para ir a cada comuna y ver en qué podemos colaborar para que este cambio tan grande que se viene no sea traumático y no lo paguen los trabajadores. Agradecer enormemente, tuvimos una participación, Lautaro, de 1.500 personas. Yo no sé si ha habido otro seminario con esta cantidad de personas. El material, como dijo, ya va a estar disponible en nuestro departamento de capacitación y lo coordinaremos para llevarlo a quien lo necesite a través de sus presidentas y presidentes. No me queda más que agradecer y nos veremos, colegas, en una próxima oportunidad. Sus certificados, ahí veremos el detalle de los que no pudieron entrar, porque nuestra región es de mucha ruralidad, y yo le contaba a Lautaro que había algunos colegas que tenían que ir a la plaza o que tenían que salir a donde esté un poquito más alto el cerro para poder conectarse. Pero yo realmente los felicito y esto les va a servir y vamos a tener mucho tiempo para hablar de esta capacitación. Nos veremos en la próxima, colegas, que estén muy bien y muy agradecida a nombre de FENADEP, la Federación Nacional de Asistentes de Educación Pública de Chile. Un agrado y hasta la próxima será. Muchas gracias, Marcia. Voy a abrir los micrófonos por si quieren agradecer y hemos podido responder consultas por personas, la verdad es que no pueden. Que estén muy bien, adiós. Adiós, gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, excelente el seminario. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Ya llego. No, mañana nos vemos. Chao, hasta mañana. Chao. Muchas gracias.
Chao, Mariana. Muchas gracias. Adiós. A usted, Andrea. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao. Aguante, don Buenas noches, Freddy. muchas gracias. Hasta el 6 de septiembre. Vale, no hay problema. Por supuesto, seminario muy útil, gratuito. Hasta el 6 de septiembre, muchas gracias por la capacitación. Se Buenas noches a todos, pasaron un descansen. 7. Muy Y interesante se la cierra en el capacitación. 18 Chao, con Buenas la Marco, cena de noches. todo el grupo. cuídese. Bendiciones. Nos vemos en las fondas. Somos 1500 personas. Yo pago todo. Fonda de los asistentes de la educación de Ñuble. Buenísimo. Muchas gracias. Cobraremos la palabra de eso. Ay, Salud.